Hola, hoy vamos a intentar descifrar uno de los grandes enigmas de la historia. Es una pregunta que, la verdad, ha obsesionado a filósofos, a generales y a ejecutivos durante milenios. Y la pregunta es, ¿qué es lo que de verdad, define a un gran líder? A ver, es que la pregunta es casi tan antigua como la propia civilización. Pensemos un poco. Desde los campos de batalla de la antigüedad hasta las salas de juntas de hoy en día, siempre hemos estado intentando resolver este rompecabezas. ¿Es una cuestión de carisma, de pura inteligencia, o hay algo más, algo mucho más profundo? Bueno, pues para encontrar algunas respuestas vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Esta que vemos aquí es nuestra hoja de ruta, nuestro mapa. Vamos a seguir la evolución del pensamiento sobre el liderazgo, ojo, desde las primeras intuiciones de gente como Confucio hasta las teorías súper complejas que definen nuestro siglo. Venga, empezamos. Vale, pues vamos a empezar por la idea más antigua, la más instintiva de todas. Esa que dice que los líderes simplemente nacen, que vienen con algo especial de fábrica, ¿no? Que son diferentes al resto desde el primer día. Fíjate, si nos vamos a la antigua China, en una época de caos y de guerra total, un filósofo, Confucio, ya propuso una especie de orden natural. Para él estaba clarísimo. El liderazgo era una cualidad innata, casi como si estuviera predestinada, y era esencial para poder restaurar la armonía. Damos un salto rápido en el tiempo, hasta el siglo XX. Aquí, esta idea tan antigua se formaliza en lo que se llamó la teoría de los rasgos. A ver, la premisa era bastante lógica y, la verdad, muy tentadora. Si los líderes nacen, entonces tienen que compartir una serie de características, ¿no? Ya sean físicas, intelectuales, de personalidad, algo que la ciencia pudiera identificar. Y así fue. Investigadores como un tal Stugdill se dedicaron en cuerpo y alma a buscar ese código genético del liderazgo. Intentaban identificar rasgos clave como la inteligencia o la personalidad. ¿Pero qué pasó? Pues que después de décadas de investigación, la conclusión fue bastante frustrante. Resulta que no existía una lista universal de rasgos que garantizara el éxito. El famoso gen del liderazgo, pues, no aparecía por ninguna parte. Así que la búsqueda tenía que cambiar de rumbo. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión fascinante. Los investigadores empezaron a plantearse, oye, ¿y si nos estamos haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si el liderazgo no va de quién es el líder, sino de qué hace el líder? Esto de verdad es un punto de inflexión total. El foco se desplaza. Ya no se trata de buscar cualidades innatas, sino de observar acciones, conductas. Pasamos de la personalidad al comportamiento. Y la implicación de este cambio es que fue revolucionaria. Porque claro, si el liderazgo es un conjunto de comportamientos, entonces se puede enseñar. Y lo que es más importante, se puede aprender. Por ejemplo, los famosos estudios de la Universidad de Ohio State identificaron dos ejes clave en la conducta de un líder. Por un lado, la estructura, o sea, su orientación a la tarea, y por otro, la consideración, que es su orientación a las personas. Al combinar estas dos cosas salían 4 estilos, desde el autocrático, que está enfocado solo en la tarea, hasta el democrático, que busca el equilibrio, y también estaba el laissez-faire, que es un estilo de mínima intervención, que se traduce básicamente como dejar hacer. Pero, claro, la historia no se acaba aquí, ni mucho menos. Pronto se hizo evidente que ningún estilo funcionaba siempre, en todas las situaciones. O sea, ni el autocrático era malo por naturaleza, ni el democrático era la solución para todo. La búsqueda, otra vez, dio otro giro. El contexto lo es todo. Mira, un tal Douglas MacGregor lo explicó a la perfección. Según él, el estilo de un líder depende en gran medida de lo que cree sobre su equipo. Un líder de la llamada teoría X, por ejemplo, cree que la gente es perezosa y que necesita control, así que lógicamente será autocrático. En cambio, un líder de la teoría Y confía en la creatividad, en la responsabilidad de su gente y adopta un estilo mucho más participativo. O sea que el estilo parte de las propias suposiciones del líder. Interesante, ¿eh? Y esta es la gran revelación de las teorías situacionales, que el liderazgo eficaz no consiste en dominar un único estilo y ya está, no, para nada. Consiste en tener la agilidad, la flexibilidad para adaptar el comportamiento a lo que necesita el equipo y a lo que exige el momento. El mejor líder, en resumen, es una especie de camaleón. Y con todo esto llegamos ya a la era moderna. En un mundo que es, mucho más complejo, más acelerado, las ideas sobre el liderazgo han evolucionado una vez más. Ahora se centran en la visión, en la inspiración y, por encima de todo, en las personas. Las teorías de hoy en día abarcan conceptos que suenan, muy actuales, como el liderazgo transformacional, la gestión del trabajador del conocimiento, la distinción que es vital entre gestionar y liderar, o el papel importantísimo de la inteligencia emocional. Vamos a explorar algunas de las ideas más influyentes.
Y claro, si hablamos de liderazgo moderno, es que es imposible no mencionar a Peter Drucker. Está considerado el gran gurú del management, y su pensamiento cambió radicalmente la forma en que entendemos las organizaciones. Un antes y un después. El primer gran principio de Drucker fue básicamente una crítica frontal al control autoritario. Él defendía que las empresas necesitaban directivos empoderados, gente que dirigiera para objetivos y que fomentara el autocontrol, en lugar de tiranos que gobiernan a través del miedo. Y para que se entendiera bien, Drucker usó el ejemplo de Henry Ford. A ver, Ford fue un genio como innovador, eso nadie lo duda, pero su estilo de gestión era, según Drucker, una tiranía. Ford no quería gente con criterio, quería meros ejecutores de órdenes. Y claro, creó un sistema de control tan asfixiante que al final lo que hacía era desorganizar la propia empresa. El segundo principio de Drucker es profundamente humanista. Se opuso totalmente a esa idea de ver a las personas como simples recursos humanos. Para él, los trabajadores eran individuos, con control sobre su propio trabajo, que buscaban un propósito, una realización, no solo un salario. Es una idea que, ojo, más de medio siglo después, sigue sonando radicalmente moderna. Luego llegó John Kotter y nos aportó otra distinción que es fundamental. A ver si se entiende bien. La administración, o la gestión, consiste en hacer correctamente las cosas. O sea, se ocupa del orden, de la planificación, del control, lo previsible. El liderazgo, en cambio, consiste en hacer las cosas correctas. Y esto ya es otra cosa. Se ocupa de la visión, de alinear a la gente, de motivar para que haya un cambio. Las dos cosas son cruciales, sí, pero no son lo mismo. Y así, poquito a poco, llegamos a Daniel Goleman. Él fue quien popularizó la idea de que, en el entorno de hoy, la inteligencia normal, o la experiencia, ya no son suficientes. La clave, según él, es la inteligencia emocional, es decir, la capacidad de un líder para percibir, comprender y gestionar las emociones, tanto las suyas como las de su equipo, como factor que al final determina el éxito. Entonces, a ver, después de todo este recorrido por la historia, ¿cuál es la respuesta? ¿Hay una fórmula mágica para el líder perfecto? Pues la conclusión es que no hay una única fórmula, sino más bien varias claves que tienen que encajar de forma distinta cada vez. Al final, parece que el liderazgo eficaz es un equilibrio dinámico entre tres elementos. Primero, los factores del propio líder. Hablamos de sus valores, de la confianza que tiene en el equipo, de su estilo personal. Segundo, los factores de los colaboradores, su nivel de experiencia, su autonomía, su motivación. Y tercero, y no menos importante, los factores de la situación. La cultura de la empresa, el tipo de problema al que nos enfrentamos, la presión del tiempo. Y es justo aquí donde reside la verdadera maestría del liderazgo moderno. No se trata de tener todas las respuestas de antemano. Se trata de desarrollar la habilidad para diagnosticar cada situación, para hacer las preguntas correctas, sobre el equipo, sobre el contexto y sobre uno mismo. Y solo después, adaptar el enfoque de la manera más eficaz posible. Y así, con esta idea, termina nuestro viaje por la historia del liderazgo. Pero la búsqueda, por supuesto, no ha terminado, para nada. Con la inteligencia artificial, con el trabajo remoto, con todo lo que está redefiniendo nuestras organizaciones, la pregunta sigue ahí, en el aire. ¿Cuál será el próximo capítulo en esta búsqueda que parece interminable? Bueno, es una pregunta cuya respuesta probablemente tendremos que escribir entre todos.